Señores, a día de hoy España podría ser el mejor aliado de Estados Unidos en el sur de Europa y no Marruecos. Podríamos haber ocupado ese lugar que de hecho lo teníamos con las políticas de Aznar y el trío de las Azores. ¿Qué pasó para que nos fuéramos a buscar aliados a Venezuela o a China? ¿Qué pasó? Pues el 11M. Eso lo cambió todo. Aquí hemos contado más de una vez quiénes fueron los autores del atentado y autores intelectuales. Siempre hemos hablado de Marruecos y Francia, pero hoy tenemos todos los detalles hasta ahora no contados en un libro magnífico que acaba de salir en edición de bolsillo y que deberían comprar todos ustedes, a ver si conseguimos entender qué pasa en este país. Los atentados del 11M, Francia y Marruecos culpables. El libro acaba de salir, como les digo, está en Amazon y el autor le conocen bien. Comisario José Manuel Villarejo, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa. Es un placer. O sea que hoy podríamos ser lo que es Marruecos para Estados Unidos. Sin duda, esa fue una jugada brillante, no tengo más remedio que reconocerlo, de los servicios de inteligencia franceses, que junto con su alátere, ¿no? Que no podía ser otro que Marruecos, diseñaron una estrategia para desestabilizar España con los gravísimos atentados, los más graves que hemos sufrido jamás y que se ha sufrido además en Europa, que fueron la brutalidad de los atentados de los trenes del 11M. Ello cambió todo porque además fue una operación que hábilmente luego manejada por el Partido Socialista, dio la impresión a todos los españoles de que hemos sido los culpables. El Partido Popular había sido quien había provocado estos atentados, lo cual es una aberración y una mentira tremenda, ¿no? Yo lo expongo en mi libro y explico pormenorizadamente porque lo viví en primera persona, ¿no? Bueno, en su libro no es una explicación, usted aporta pruebas, documentos, notas escritas hasta ahora secretas, en las que se dice hay que hacer algo con España, hay que pararlo. ¿Cuál fue el papel de cada país? ¿Qué participación? ¿Quién era el cerebro, Marruecos o Francia? El cerebro sin duda fue Francia y hubo un intento por parte de Francia de antes del atentado dar un aviso. De ahí la visita que urgentemente le hizo el presidente Giscard d'Estaing a Aznar, que Aznar lo ninguneó en la medida en que, como tenía el apoyo del hermano mayor, su Mozor, que era Bush entonces, pero hubo una persona clave en ese tema, que yo tenía una amistad muy especial con él, que es el notario Félix Pastor Ridruejo, que junto con Fraga fueron los que fundaron Alianza Popular. Entonces, y además fue el que inventó a Aznar, porque este era un hombre de Soria que en su día vio el potencial de Aznar y fue el que lo propuso como sucesor de Fraga. Bueno, pues este hombre era muy francófono en el sentido de que había estudiado en la Sorbona, conocía muy bien los pormenores de Francia, cómo se las gastaban, y fue el que inmediatamente después de esa visita, el que tuvo una entrevista con Aznar y le dijo, oye, cuidado con esta gente que va en serio, estate en alerta y tal. No le hizo caso, provocó incluso él en una portada que hizo en El Mundo, avisó del riesgo que suponía esa famosa foto de las Azores y tal, y Aznar lo destituyó de todo, en fin. Francia se dio cuenta de que de continuar el Partido Popular, la influencia en el Mediterráneo se quedaría muy diluida y como consecuencia de ello toda la influencia que él tenía en el Magreb se vendría abajo. Máxime además cuando después de el test que hubo en Perejil dio lugar a que posicionó a Estados Unidos muy a favor de España en contra de Marruecos, pensando de que sería todo lo contrario, ¿no? Marruecos entonces llamó a consultas a su papá Francia y se fue rápidamente corriendo
a preparar la operación y así ocurrió. Ellos diseñaron la operación, Marruecos puso a la gente y nosotros pusimos los explosivos, lamentablemente, ¿no? Sí, porque se encontraron dos tipos de explosivos y uno de ellos, según su libro, era del que guardaba la Guardia Civil en los depósitos, del que incautaba ETA y a otros terroristas, pero la Guardia Civil no sabía que estaba cediendo explosivos para poner en trenes, ¿no? En absoluto, en absoluto. La Guardia Civil, por lo que he sabido después, y vamos, ya supe entonces, lo engañaron los servicios de información franceses. Los franceses dijeron que había un grupo muy peligroso que estaba traficando con explosivos y que era importante interceptarlo, entonces diseñaron de acuerdo con ellos una operación de entrega controlada que se llama. Por eso utilizaron a confidentes de Asturias para que dieran los explosivos. Como al final faltaban digamos, una cantidad significativa de los depósitos que ellos tenían, lo facilitaron. De ahí que en esa operación hay algo muy evidente, y es que cuando viene el chino y el resto de, digamos, de sus cómplices a Madrid, vienen dos vehículos que además eran robados y son interceptados en varias ocasiones por la Guardia Civil. Los paran para ver si no habían cambiado de persona, a ver si seguían. Y claro, eran vehículos robados. A la mínima comprobación se podría haber visto que para detenerlo. Y además el peso excesivo que tenía, aún así los dejaron pasar. ¿Por qué? Porque estaban balizados. El problema es que esas balizas fueron interceptadas por los franceses, anuladas, y se perdió la pista de ellos al entrar en Madrid. Y esa es la razón por la cual en las trazas de los restos aparecen los dos explosivos, los dos tipos de explosivos, que eso vuelve loco a todo el mundo, y para justificación dicen que es que se ha contaminado en el laboratorio, pero claro, ante la segunda o tercera contaminación que hicieron, destruir todos los restos, lo cual es una aberración. Probablemente, más que por la complicidad, la torpeza de quienes uno y otros manejaron la situación, cuando uno le pillan, en lugar de decir me he equivocado, lo siento, tal, pues digamos que oculta sus errores, dando la impresión de que es cómplice, pero en modo alguno, obviamente, la Guardia Civil, que para mí sigue siendo un cuerpo de altísimo nivel, de altísima preparación, salvo, bueno, algunos de sus dirigentes, como se ha visto estos días, merecen todos mis respetos, ¿no? Sin duda. El libro es brutal, explica con detalles cosas. Por ejemplo, los terroristas que pusieron las bombas, que son marroquíes, tenían el teléfono intervenido durante meses. Sin embargo, no se les había escuchado las conversaciones. Hacía 15 días que si lo hubieran hecho sabrían que iban a cometer un atentado, porque no había dinero para traductores de árabe. ¿Es así? Lamentablemente es así. Estaban intervenidos por las sospechas de yihadismo, pero en un momento determinado el comisario general de información dejó de pagarle a las intérpretes, que además eran intérpretes de un dialecto que se habla en la zona de Nador y toda esa zona, y no le habían pagado, decían, porque no habían fondos, y eran 2.000 euros al mes. Y no, el problema era un tema de índole sexual, que estaban enfadados porque estaba enfadado porque otro jefe suyo sí tenía relaciones de cierta intimidad con esa intérprete, y como a él no le daban cancha en el asunto, pues decidió simplemente despedirla. Sorprendentemente, a este sujeto luego lo premiaron cuando vinieron los cambios con ser jefe de seguridad de Iberia, lo cual es una cuestión que sorprende, como al igual que al director del CNI, que lo premiaron con una embajada muy significativa cuando él en un momento determinado supo perfectamente quién había sido los que habían preparado el atentado, y hasta el último momento engañó al propio Aznar diciéndole que el tema era de ETA, ¿no? Es muy difícil, comisario Villarejo, entender que un país o dos, Marruecos y Francia, son capaces de asesinar a casi 200 personas para desviar la política internacional. Es tremendo. ¿Qué cabeza pensó eso? ¿Quién fue el hombre o el presidente de gobierno que dijo adelante? ¿Quién fue?
Cuando se trata de los intereses de un país, se utilizan todos los procedimientos, digamos, que sean necesarios, lamentablemente. Y las víctimas son víctimas colaterales, son el precio a pagar que todo el mundo lamenta, pero que es el fin justifica los medios, ¿no? Francia siempre, en los últimos años, siempre ha demostrado tener un servicio secreto mucho más violento, mucho más aguerrido. Ahí recordemos cuando atentaron contra el barco de Greenpeace, ¿no? Para hundirlo. Muchas otras operaciones. Yo en el libro describo exactamente quiénes son los agentes que intervienen, qué equipo, la unidad especial que se llama La Piscina, porque está justo al lado de las instalaciones, digamos, de natación de Francia. Y de alguna manera, al igual que nosotros, lamentablemente, cuando el tema del GAL decidimos terminar con el santuario de ETA y hubo una serie de muertos que no tenían nada que ver con ETA. ¿Por qué? Porque era una forma de mandarle el mensaje muy importante, por cierto, de que España ya estaba cansada de ser meliflua a la hora de permitir que Francia tuviera el santuario de los etarras. Eso, a senso contrario, es lo que hizo Francia. Necesitaban una operación de gran calado como la que hicieron, y prueba de ello es que el atentado se realiza el jueves. Como hay dudas y tal, provocan que una de las una mochila que de pronto milagrosamente aparece en un sitio no está conectada, con lo cual todo el paripé que se hizo para desactivar el explosivo, en rayos X ya se vio que los cables no estaban unidos, y como había dudas, dejaron incluso en la mezquita de la M30 una nota reivindicando que habían sido los árabes. Todo eso que dio lugar a que, obviamente, la urgencia del sábado, provocando además todo lo que se hizo, asediando la sede de Ferraz, del Partido Popular de Génova y todo eso, dio lugar a que la gente votó más que con emoción que con lógica y con razonamiento, ¿no? Es una técnica de Agipro, que los servicios de inteligencia lo hacen, y entiendo, de verdad, a pesar de lo terrible y doloroso para las víctimas y tal, entiendo que fue una operación que para Francia era fundamental y era vital. Y le salió bien. Prueba de ello es que hemos heredado pues a un señor Zapatero que se dedica en sus ratos libres a la joyería, y bueno, y un actual presidente que bueno, yo ya avisé en el 2014 en un informe de inteligencia quién era el personaje, y aún así, bueno. Usted lo hizo. Vamos a las preguntas que me parecen... Todo lo que contamos es salvaje, es brutal, y uno no entiende que, sabiéndolo y con pruebas, aquí la opinión pública no lo sepa, o la mayoría no conoce esto que estamos explicando. La pregunta del millón, porque sabemos la relación del PSOE con Marruecos desde hace décadas, ya con Felipe González. ¿Zapatero lo sabía? ¿Sabía que iban a producirse los atentados de Atocha? Yo no puedo responder con rotundidad, porque me gusta siempre responder lo que he conocido, lo que he visto, digamos, lo que he experimentado. Lo que sí es cierto es que antes de los atentados ya hubo un ensayo que fue en el 2003, un año antes, cuando se atacaron los intereses precisamente de España en Marruecos, la Casa de España, de Nador, en fin, una serie de... Y además en esa ocasión fue descaradamente un ensayo, en este caso sí fueron suicidas, pero eran precisamente marroquíes de origen francés, curiosamente. Y cuando se pidió explicaciones se dieron largas, y previamente Zapatero había asistido a una, digamos, impresentable reunión con el rey, donde detrás había un mapa donde aparecía el Sáhara y Ceuta y Melilla como territorio marroquí, ¿no? Y eso lo permitió, lo admitió. Probablemente
por su carácter felón, ¿no? Junto con un sátrapa como era el rey de Marruecos, que permitir ese mensaje a Marruecos y el resto del mundo de que se plegaba a todos los intereses de Marruecos. Luego después se vio claramente, después de los atentados, que tanto Francia como Marruecos exigieron el pago de un peaje. No entiendo por qué, porque si ellos no habían tenido nada que ver, ¿por qué se les concedió tanto a partir de que Zapatero, digamos, toma posesión? A partir de que toma posesión ya se olvida de la urgencia de averiguar quiénes han sido, se les conceden una serie de privilegios muy importantes, como una de las mayores constructoras que había en España, Gesina, que se la cede a Francia. Intentan cederle el BBVA, que afortunadamente, bueno, dentro de un año o dos se verá una causa donde estoy imputado por ello, donde afortunadamente se consigue paralizar esa operación, en la que Société Générale le otorga un préstamo absurdo a alguien que tenía deudas tremendas, un tal de Rivero, porque iba a ser el elemento, de, digamos, la cabeza de turco para luego ceder a ese banco tan importante del control de Francia. Y luego, no digamos, en toda la zona del Magreb, la influencia del CNI se vino abajo, prácticamente desaparecieron casi todas las digamos, las unidades importantes que tenían en Tánger, en Tetuán, Casablanca, y reduciendo a una mínima expresión, y aún así han sido muy eficaces porque ellos sí avisaron de esta invasión que hubo el día 30, ¿no? Otra cosa es que ahora le quieran negar la importancia a estos agentes que sí alertaron de ellos, ¿no? Me consta. Sin duda. O sea que el primer chantaje de Marruecos a España no es Pegasus, es el 11M. Sin duda, sin duda. El 11M, previamente Perejil y previamente los atentados de 2003, es un test de esfuerzo para ver hasta qué punto España está decidida a volver a ganarle, como le ganó siempre todas las batallas a Marruecos, ¿no? En ese sentido, lamentablemente, cuando nos encontramos con la Marcha Verde, una situación de debilidad extrema que ahora mismo existe. Estamos ahora mismo que institucionalmente es una situación crítica, con una corona totalmente quitada de todo cometido, solamente dedicada, pues eso, a gimotear cada vez que hay una tragedia y dar la impresión de que sienten lo mismo que los que han sufrido el tema. Pero en un momento tan fundamental como este, es absurdo que el rey no se haya inmediatamente presentado en Ceuta y en Melilla. Bueno, nunca lo ha hecho, ni siquiera como príncipe, nunca le han dejado viajar, ¿no? Entonces, si el jefe del Estado no puede tomar esa iniciativa en beneficio de la imagen del pueblo español, de verdad, yo entiendo que habrá conseguido Pedro Sánchez lo que ha conseguido, que es vaciar de contenido prácticamente la corona, para que si vuelve a gobernar, lo primero que va a hacer es cambiarlo por república, no tengo ninguna duda, ¿no? Es tremendo porque aún tenemos en la retina lo ocurrido hace una semana, la invasión a Ceuta, ocurrida el mismo día mientras invadían España, que un montón de altos cargos del periodismo, de la política y de la judicatura iban a rendir pleitesía al rey de Marruecos en la embajada de Marruecos en Madrid, porque entiendo que la mayoría de los que fueron allí saben esta historia del 11M y les importa un pimiento. Ahí estaba el ministro Planas, ahí estaba el juez Pedraz, ahí estaba el periodista Nacho Abad, ahí estaba Felipe González, el defensor del pueblo. ¿Por qué fueron gente tan importante en la política actual y pasada de España a arrodillarse ante el que ayudó presuntamente a asesinar a 200 españoles? Bueno, es difícil entender esa pleitesía, salvo que haya una cuestión de business, ¿no? Yo creo que, salvo el juez Pedraz, con el que entiendo que le gusta mucho el folclore y las fiestas y tal,
pero sin otro contenido, porque a la hora de la verdad se está demostrando que tiene cierta independencia a la hora de investigar temas que afecten tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. El resto, bueno, Pedro Sánchez sabe perfectamente que pese a las discrepancias que tiene con Felipe González es un gran aliado suyo en los temas de Marruecos. ¿Por qué? Porque tiene grandes intereses económicos. Él siempre que va a Marruecos, bueno, el propio rey le dio, Mohamed le regaló un terreno magnífico, una casa que luego terminó vendiéndola y que luego al final terminó en manos de Estados Unidos, que se la regalaron a la hermana del rey actual, que por cierto ambos, tanto el rey como su hermana, le gustan, digamos, sexualmente temas contrarios a lo normal. Bueno, a lo normal. No quiero meterme en un jardín en cuanto a qué es normal o qué es normal, pero todos sabemos las novias de la hermana del rey y los novios del rey. Y eso condiciona o no a la hora de presionar por parte de los servicios secretos, tanto franceses como de Estados Unidos y de Israel, ¿no? El hecho de Nacho Abad, bueno, yo he tenido la experiencia personal con él, que en más de una ocasión me ha invitado al programa que tiene por las noches y tal, y en el último momento han llamado y dicho que le han amenazado, que no puede porque le han dicho que si tal. Una vez se ponía la excusa de que era Ana Rosa, mi buena amiga, en otro tiempo que lo habían pedido. Pero es que el otro día, en una entrevista que me hace en directo en relación con la operación Kitchen, cuando me hace unas preguntas totalmente, digamos, malintencionadas, como si me habían o no me habían pagado las cloacas por todos esos audios y por todo ese informe que sirvió de base para preparar el montaje de esas famosas cloacas del PSOE. Cuando yo le contesté y le dije, bueno, pues venga a mi programa, digo, no voy a ir porque estoy seguro que ahora mismo en directo dice que sí, pero luego va a ser mentira. No, yo le aseguro que voy a ir y tal. Me pidieron el teléfono cuando terminó. A los pocos días le mandó un mensaje a su productora y me ha dicho, hay presiones de la cadena para que no venga. O sea, hay gente que tiene una segunda, digamos, lectura, igual que el Evaristo, ¿no? El de todo es mentira. Al final, salvo gente valiente como usted y como otro, que confío en que luego no haya mucha represalia, yo lo único que se atreven a darle palabra pues a quien lo único que he sido es un testigo molesto del poder, y al final el acabar conmigo lo único que he hecho ha sido retrasar lo inevitable. Adelanté lo del independentismo de los Puyol, adelanté lo de los atentados que iba a haber en la Rambla, adelanté las jugarretas que se hacían, adelanté lo de Pedro Sánchez, y adelanté incluso hasta la moción de censura que iban a sufrir un mes y medio antes de detenerme. ¿Por qué? Porque he procurado tener un buen nivel de información, y por eso el año pasado, en agosto, adelanté, gracias a la información de mis amigos de Estados Unidos, que iba a caer Maduro y después Zapatero, ¿no? Y la gente pues siempre, cosas de Villarejo, pero no soy la bruja Lola, soy una persona que procura tener información, ¿no? Duda, adelánteme para acabar, ¿cuándo se va o echamos a Pedro Sánchez? Yo lamento decirle que no lo tengo muy claro. Mire, el otro día le voy a decir una primicia. El otro día uno de mis amigos, estos del HSI, del Servicio de Información, que acabó con Maduro y con Zapatero, que son casi todos hispanos, puertorriqueños, cubanos y tal, pues supe porque me avisó de que estaba aquí de vacaciones, y entonces hace muy poco, me desplacé para verlo. Y me dijo que había una jugada terrible para hacerse con el control del estrecho por parte de la zona de Marruecos, que iba a ser controlada por Estados Unidos, y la zona de Gibraltar, que ya se le ha cedido gratuitamente a los ingleses. Es decir, un estrecho tan importante como el de Gibraltar en manos anglosajonas. ¿Por qué? Porque de España no se fían, o por lo que sea. Y lo más sorprendente es que Pedro Sánchez podría aprovechar esa invasión que sin duda va a celebrarse el año que viene, donde ya
además no van a ser 72.000 o 80.000, va a ser una cantidad suficiente como para expulsar prácticamente un diseño muy parecido a lo que pasó con Crimea, en donde los rusos invadieron esa zona y ese 30 o 40% de prorrusos fueron los que condicionaron en expulsar a los demás. Aquí ya tenemos un porcentaje muy alto que va a ocurrir. Entonces, aprovechando esa situación crítica, Pedro Sánchez podrá decir que no convoca elecciones, porque estamos en una situación de crisis, de guerra híbrida, de guerra encubierta, y por lo tanto no sabemos si alguna vez, bueno, las va a convocar cuando crea que las va a ganar, cuando tenga esos 2 millones que necesita de nuevos españoles que van a cambiar un poco el escenario. Me temo que vamos a tener presidente para rato, porque ya lo describí en el informe que hice, ¿no? Su peculiar sentido del humor y su perfil como persona, ¿no? Qué tremendo. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice. Comisario Villarejo, le dejo descansar, que estamos en agosto. Un abrazo inmenso. Suerte con este libro. Señores, los atentados del 11M, Francia y Marruecos culpable. Acaba de salir, edición bolsillo. Vayan a Amazon a buscarlo porque es una joya. Es algo que seguro que si se agota no será fácil que lo vuelvan a editar. Gracias siempre por la deferencia con este espacio. Muchas gracias a usted. Muy agradecido. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.